podemos tener familias saludables es que estas familias estén fundamentadas en el temor de Dios. Repito, la única manera, la única forma de que podemos tener familias saludables es que estas familias estén fundamentadas, estén basadas en el temor de Dios. Bienvenidos a este tiempo donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Y créanme que nuestro anhelo, nuestro deseo es que podamos transmitir un mensaje, repito, que pueda transformar vidas. Y quisiera continuar esta semana con la temática de este domingo, donde estuvimos hablando allá en Josué capítulo 24, versículo 15, y en esta ocasión 14 y 15, donde estaremos hablando acerca de, obviamente, de aquella declaración de Josué al pueblo de Israel, donde él decide servir a Dios. Y el tema de hoy es: el mundo necesita familias saludables. El mundo necesita familias saludables. Y a manera de introducción, le voy a invitar a que saque sus notas, por favor, de la guía familiar, para que podamos estar en la misma sintonía ahí. Y a manera de introducción decía, es que todos sabemos, la familia es la unidad más básica de toda la sociedad. La sociedad se compone, obviamente, de familias. Y es bien interesante notar esto, que familias débiles hacen una sociedad débil. Familias inestables hacen una sociedad inestable. Familias saludables, por otro lado, hacen una sociedad saludable. En otras palabras, la condición en la que nuestras familias se encuentren es la condición de la sociedad en la actualidad. Y quisiera de alguna forma estar estableciendo esto como una forma de premisa, como un punto de partida de la necesidad que todos tenemos, principalmente como iglesia, de poder tener familias saludables, familias que puedan ser percibidas como familias fuertes, familias sólidas, porque no hay otra forma, no hay otra manera en que nosotros podamos ser de bendición a un mundo si nuestras familias como iglesia, familias que hemos sido transformados por el poder del Señor Jesucristo, si no somos fuertes, si no somos saludables, va a ser difícil que el mundo pueda creer en el Señor Jesucristo, porque debe haber un reflejo de la presencia de Dios en nuestras familias, para que pueda de alguna forma poder ser un ejemplo para todos los que están allá afuera todavía sin conocer al Señor Jesucristo. Y es bien importante entender esto, lo he puesto aquí en las notas, de que los niños que criamos hoy serán los líderes del mañana. Y es por eso la importancia de que la estructura y el significado de la familia debe ser algo fundamental, de atención para nosotros como iglesia, porque de alguna forma están siendo atacadas nuestras familias por muchos frentes, por el enemigo. Y sabemos que para poder evitar que esto suceda, debemos luchar para que nuestras familias sean espiritualmente fuertes, sanas, estables. Entonces quisiera ver de alguna forma algunos aspectos necesarios para poder lograr tener familias saludables. Son 3 aspectos rápidamente que voy a estar tratando. Y lo primero es el hecho de que la familia saludable es fiel a Dios. La familia saludable es fiel a Dios. Y aquí en el versículo 14 voy a estar dando lectura, allá en Josué 24, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice Josué, hablando al pueblo, les dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice: pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y
Y hay un aspecto bien interesante aquí en lo que Josué está exhortando al pueblo, y es el hecho de que una de las primeras cosas es de que él les pide al pueblo de Israel que ellos deben temer a Jehová, deben de tener ese respeto a Jehová. Y habla de una fidelidad que toda familia debe tener hacia Dios. Usted y yo sabemos que Dios es fiel, y Dios siempre es fiel a nosotros. Sin embargo, Dios espera que nosotros como familias también podamos ser fieles a Él. Y una definición de fidelidad, y estuve buscando una definición, pueden haber algunas otras, pero encontré esta que me llamó la atención. Dice: fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Repito, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pero hay alguna otra definición que me gusta también, y quizás sea más fácil de recordar. Es el hecho de que la fidelidad es amor que soporta. Fidelidad es amor que soporta. Es ese amor que dice: no voy a renunciar. Puede haber malentendidos, puede haber desilusiones, puede haber desalientos y dificultades, pero no renunciaré. En otras palabras, es un amor que aguanta. Eso es fidelidad. Y cuando decimos que alguien ha sido infiel en un matrimonio, por ejemplo, obviamente se entiende de que ha habido una ruptura, que ha habido algo, una separación, que ha habido un daño que se ha establecido ahí. Y obviamente es todo lo contrario de lo que es la fidelidad. Fidelidad habla de alguna forma de un amor que soporta, un amor que aguanta, un amor que se sostiene en medio de toda situación. Entonces, la familia saludable es una familia que es fiel a Dios. Y mire, cuando usted y yo somos fieles a Dios, obviamente seremos fieles a la esposa, seremos fieles al esposo, seremos fieles a nuestros hijos. Cuando somos fieles a Dios, vamos a ser fieles en el trabajo. Vamos a ser aptos para poder ser de bendición para otras personas. Porque cuando mi ideal es serle fiel a Dios, sabe que todo lo demás en mi vida cae en su lugar. Por eso es bien importante que podamos buscar a Dios, que podamos ir a la iglesia, que podamos estar en el grupo familiar. Porque esto fundamenta, porque eso es la base de todo lo que usted y yo lleguemos a hacer. Cuando la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios es el fundamento de nuestras familias, de nuestras propias vidas, créanme, repito, que todo lo demás cae en su lugar. Y aquí pongo: sin embargo, el amor por Dios hará que lloremos juntos, hablando de que hay dificultades. Es un amor que aguanta. El amor de Dios nos hará que permanezcamos juntos, lloremos juntos. No importa lo difícil o lo que tengamos que pasar, no nos daremos por vencidos y nunca renunciaremos. No le daremos la espalda a Dios. Le vamos a amar a Él. Y repito, cuando usted y yo le somos fieles a Dios, amamos a Dios, por consecuencia, somos fieles también a quienes nos rodean. Usted es fiel ahí en su trabajo, somos fieles en la iglesia. Entonces, punto número 1, la familia saludable es fiel a Dios. Entonces, el segundo aspecto es que la familia saludable decide servir a Dios. La familia saludable decide servir a Dios. Quiero que note ahí el hecho de que usé la palabra decide. No puse, pues de alguna forma, como que quiere servir a Dios o siente servir a Dios, sino simplemente decide servir a Dios. Y aquí en el versículo 15 hay una parte que dice: escogeos hoy a quien sirváis. Aquí la clave aquí que Josué está diciendo es el hecho de que vas a tener que servir a alguien. Uno en la vida está sirviendo a muchos, en el sentido, o uno sirve siempre, pero usted puede estar sirviendo al enemigo, usted puede estar sirviendo a alguien que no se debe de servir, pero de alguna forma la actitud que aquí lo que Josué está queriendo decir
es de que ustedes van a servir a alguien, pero ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Si a los dioses que están al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra estamos, o van a decidir por fin servir a Dios, servir a Jehová. Y debemos, aquí lo puse, demostrar y confirmar una fe inquebrantable en Dios. Nuestra fe es confirmada, validada por las decisiones diarias que tomemos. Cuando usted y yo elegimos ser fieles a Dios, frente a la dificultad y a la adversidad, confirmamos con nuestras acciones lo que decimos que creemos con la boca. Es decir, no solamente es decir, Señor, te adoro, Señor, te alabo y exalto tu nombre, sino que con mis acciones yo demostrar eso mismo. Por eso es importante, una familia saludable, por consiguiente, sirve a Dios. No solamente, como dijimos en el primer punto, no solamente Él es fiel a Dios, sino que servimos a Dios. Cuando le damos la espalda a este mundo y a sus placeres, le estamos diciendo al mundo que amamos y servimos más a Dios y amamos al Señor más, y rehusemos inclinar nuestras rodillas ante los dioses de este mundo. Josué está siendo bien claro y él quiere ser bien específico. ¿Saben qué? Ustedes ya, como lo dije el domingo, ustedes han visto a Dios obrar, han visto a Dios que Él abrió el mar rojo, han visto que Dios les dio maná en el desierto, Dios les dio alimento en el desierto, y han visto las maravillas de Dios, y aún así siguen de tercos. Y Josué les dice, ¿saben qué? Tienen que decidirse, tienen que decidir servir a Dios, o servir a alguien, pero tienen que tomar la decisión hoy. Y Josué le dice, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor. Y es parte fundamental. Si usted quiere avanzar, si usted quiere crecer en las cosas del Señor, quiere de alguna forma madurar, quiere una transformación genuina en su vida, créame que esto no solamente es por escuchar lo que uno tiene que hacer, sino es indispensable que podamos de alguna forma, hermanos, servir. Y esto me lleva al tercer punto acerca de que la familia saludable recuerda las obras de Dios. Fíjense en el versículo 17 de aquí mismo de Josué 24, dice, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Josué una y otra vez les recordaba, ¿saben qué? Dios fue quien nos sacó. No salimos nosotros solos, sino que fuimos sacados con brazo poderoso. Él hizo grandes señales. Él nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y luego termina el versículo 17 diciendo, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos vieron la protección de Dios durante todo ese trayecto desde Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, parte fundamental en nuestro caminar diario es siempre recordar lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Sabe que cuando nos encontramos en momentos de desesperación y angustia, es bien fácil olvidar las bondades de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema que tenemos. Y me enfoco en la situación difícil que podamos estar teniendo. Y se nos olvida que realmente Dios fue bueno. Y si Dios fue bueno, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, eso me da a mí a entender de que si Él fue bueno, Él seguirá siendo bueno hoy. Su carácter de Dios no cambia. Por las situaciones que estoy pasando, Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Y ese entendimiento, ese conocer, ese recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en tiempos atrás, es algo que nos va a fortalecer y nos va a hacer que podamos tener familias saludables. Porque si bien es cierto, podemos estar pasando por situaciones difíciles, pero yo recuerdo que Dios ha sido bueno. Y me recuerdo que si Dios fue bueno, Dios sigue siendo bueno hoy. Y yo no sé por qué situación usted pueda estar pasando ahorita. Yo le digo algo.
Dios no es menos bueno que ayer. Dios es igual de bueno. Dios no cambia. Por eso el pueblo de Moisés una y otra vez les ordenaba, o más bien Dios les ordenaba al pueblo de Israel que levantaran altares, que pusieran señales en el camino. Cuando cruzaron el río Jordán, en el centro, en medio del río Jordán, levantaron ahí una señal, levantaron ahí un altar. Y no solamente eso, no solamente ellos tenían que levantar altares, señales, sino que la ordenanza era de que ustedes tienen que enseñarle a sus hijos por qué hacemos lo que hacemos, por qué celebramos la Pascua y por qué enseñamos de tal forma, porque ellos tienen que recordar, tienen que saber de que Dios es bueno. Y es parte fundamental. Dios les decía, tienen que recordar, no se les olvide, tienen que recordar, recuerden. Una familia saludable recuerda las obras de Dios. Así que no olvidemos las obras de Dios para con nosotros. ¿Ya se olvidó usted de dónde Dios nos ha sacado? Es bien fácil olvidar, pero yo le animo en esta oportunidad que así como el pueblo de Israel recibía órdenes de parte de Dios que tenían que estar recordando, créame que es bien indispensable que usted y yo recordemos lo bueno que Dios ha sido. Y a manera de conclusión, las familias saludables no surgen de la casualidad. Si usted es una familia saludable, no crea o no asumamos de que es obra de la casualidad, que le tocó suerte a esa familia, le tocó de buenas, que le tocó tener hijos buenos, hijos bien portados. No es obra de la casualidad, sino que hay trabajo, hay trabajo tras bambalinas, hay trabajo que se tiene que hacer. Y no es fortuna que logramos tener tal familia, sino más bien nos corresponde estar en comunión con Dios. Ser familias fieles a los preceptos bíblicos de la palabra de Dios y tener una actitud de servicio en su obra, nunca olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando todo esto se conjuga, hermanos, cuando todo eso se suma, se es constante en nuestra fidelidad a Dios, veremos como resultado familias que reflejen amor, unidad y una salud que será de gran testimonio a quienes nos están rodeando. Y yo no sé cómo usted considere que su familia esté, o sea, mire, yo le invito. Estos tres aspectos son básicos, muy sencillos y es rápido lo que estoy tratando ahorita. Pero cuando somos fieles a Dios, somos fieles en todo lo que estamos haciendo. Cuando decidimos servir a Dios, sabe que empezamos a conocer a Dios en otra dimensión, servirle a Dios. Y por último, debemos recordar las obras de Dios. Una familia saludable recuerda lo que Dios ha hecho. Y cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, créame lo que le digo, nuestras vidas cambian. Porque tenemos en mente, tenemos presentes las obras de Dios, tenemos presente la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, adelante. El mundo necesita familias saludables y su familia puede hacer la diferencia ahí en su colonia. Su familia puede hacer la diferencia en toda la familia de ustedes, la familia de sus papás, la familia de su mamá. Quizá usted ahorita como núcleo, usted, esposo, esposa, sus 2, 3 hijos, pueden ser y hacer la diferencia con sus demás familiares y que ellos vean, ¿sabes qué? Esta familia de tal y tal persona, familiares, se acuerdan cómo eran antes y cómo están viviendo hoy. Algo hicieron y algo pasó en ellos. Entonces somos de testimonio a ellos. Así que yo le invito que no se desanime, sino que salgamos adelante, vayamos adelante en los planes, en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, podemos acercarnos a ti con toda confianza. Yo te ruego por mis hermanos, Señor. Solo tú sabes por qué situaciones ellos pueden estar pasando. Quizá su familia esté lejos de ser una familia saludable. Pero el hecho de estar escuchando ahorita tu palabra, podemos esperar, podemos confiar, podemos descansar, Señor, en que hay esperanza
y podemos esperar que tú hagas la obra completa, Señor, en sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En todo tiempo, Señor, tú eres bueno. Y a ti damos toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar en este grupo familiar. Yo le invito para que comparte este video, que le dé un like aquí abajito, compártalo, póngale un comentario si usted lo desea, pero vamos a poder transmitir este mensaje, porque créanme que hay mucha necesidad de que la palabra de Dios pueda estar corriendo más y más. Dios les bendiga, les amamos y adelante en la obra del Señor.